Este podcast se llama Queremos hablar contigo. Hola, hola, muy bienvenidos, bienvenidas a este primer capítulo del 2025 de nuestro podcast. ¿Cómo está, Bea? Bien, Fran, súper bien. Oye, si nos escucharon más o menos por ahí por enero o fines de año pasado, vamos a decir Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Así es, y con hartas ganas para seguir hablando de sexualidad. Exactamente. El tema que vamos a desarrollar hoy es el deseo sexual hipoactivo. Y también queremos adelantar que este es un tema que es súper profundo, que es súper extenso, además de muy interesante, así que lo vamos a dividir en dos partes y esta obviamente es la primera de ellas, ¿sí? ¿Te parece que comencemos? Vémosle. Ok. Bien, entonces, lo primero que vamos a definir es ¿qué es el deseo sexual hipoactivo, Bea? Sí. El deseo sexual hipoactivo, Fran, es una disfunción sexual de la fase del deseo. Como hablamos en los otros capítulos, ya que la respuesta sexual tiene distintas fases, ahora nos vamos a enfocar en la fase del deseo, ¿ya? Y esta disfunción consiste en una disminución significativa del interés o del deseo por mantener una actividad sexual, ¿ya? Que es mucho más baja de lo que la persona considera normal, ¿ya? De acuerdo como al contexto cultural, a la etapa vital, ¿ya? También se acompaña de ausencia de fantasías que de forma persistente o recurrente, ¿ya? Y que puede provocar malestar o dificultades en la relación de pareja, ¿no? Que puede, por ejemplo, llevar a que la pareja evite el problema o que intente solucionarlo. Ok, bueno, estamos aquí para intentar solucionarlo, pero también entendemos que este deseo sexual disminuido puede llevar a conflicto. Entonces, cuéntanos en cuanto al tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que hablemos realmente de una disfunción asociada a la falta de deseo sexual? Como en el momento en que uno dice, oye, en realidad esto se está convirtiendo en un problema, voy a consultar. El tiempo necesario para considerar que existe una falta de deseo varía según el contexto, la persona, pero generalmente se habla de un trastorno del deseo sexual hipoactivo cuando la falta de deseo dura al menos 6 meses, ¿ya? Y causa angustia o dificultades en la vida de la persona o de la relación de pareja. Ahora, esto hay que diferenciarlo, ¿ya? Porque muchas veces las personas consultan debido a que pierden el deseo por algún acontecimiento vital. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, luego del nacimiento de un hijo, o si están transitando por un duelo, o por si pasan por un periodo de estrés, o cuando nos acercamos a la menopausia, ¿no? lo cual puede ser completamente normal, ¿no? Ya. Y ante estos casos, el deseo sexual, yo creo que se están preguntando todos quienes están escuchando este podcast, ¿se puede recuperar? En este caso, sí, a veces es necesario volver a reactivar el deseo después de un tiempo, ¿no? Entonces, también hay que entender de que el deseo va y viene a lo largo de la vida. Y porque además yo creo que el concepto como de deseo sexual responde un poco a una expectativa, ¿cierto? Medio sobrevalorado quizá, no sé, ahí en la encuesta nos tendrán que contar de qué es lo que opinan nuestros escuchas. Pero esta expectativa de seguir funcionando sexualmente como base de la relación, como que todo tiene que ser apasionado, fogoso, todo el tiempo. Pero la verdad es que el deseo en una relación a largo plazo viene y se va, pues como que pasa por etapas, no es siempre igual, ¿o no? Sí. Además que otra problemática que creo que también es importante de visibilizar es que en las relaciones de pareja que son estables, probablemente que el sexo sea como parte de un checklist de lo que hay que cumplir, es decir, transformar al final que estar o un encuentro sexual es como un deber, ya claramente no se relaciona al desear al otro, pues como algo por cumplir, algo que tienes que hacer de manera obligada. ¿Sí? Claro, sí, yo creo que dentro del estilo de vida que llevamos, con las exigencias que tenemos, ¿no? Muchas veces esto se considera como parte de las cosas que hay que hacer, ¿no? O de lo que está pendiente. Claro. Entonces, considerar que también la idea de hablar de este podcast es para que la gente pueda entender que no
muchas veces lo que les pasa no tiene que ver con una problemática o una disfunción, ¿no? Sino que también puede ser algo normal. ¿Ya? Y que se puede recuperar, ¿no? En cualquiera de las dos circunstancias, ya sea un deseo sexual hipoactivo, propiamente tal como explicamos, con los criterios que implica, o simplemente una disminución del deseo sexual debido a algo transitorio o circunstancial. Exacto, y que a veces esa misma cosa circunstancial no solamente es responsabilidad de quien está viviendo ese proceso, sino que si estás en pareja también es una responsabilidad que es compartida muchas veces. De todas maneras. Oye, Bea, ¿y esto es más común que se dé en hombres o en mujeres? Mira, esta disfunción es bastante frecuente en mujeres, ¿ya? Que dicen sentirse enamoradas de su pareja, sin embargo no sienten deseo sexual hacia ellos, ¿no? Entonces es muy difícil. Ahora, en el último tiempo también se ha observado esta disfunción en hombres, en hombres jóvenes sobre todo también que consultan, lo cual nos ha llevado a preguntarnos, ¿no? ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, con el deseo en la actualidad? Claro. ¿No? Mira, igual yo creo que el deseo se lo está comiendo un poco la vida posmoderna, ¿no? Como que hablábamos un poco de las exigencias, del deber ser, ¿no? Y a los seres humanos nos está costando más la construcción del deseo, ¿no? Por ejemplo, las personas nos estamos desapropiando más rápido de lo que deseamos, ¿no? Claro, como una cosa más desechable. Claro, porque esta es una sociedad igual donde existen más oportunidades y libertad para desear, ¿no? Eso es como que se observa bastante, y también algunos hombres que se sienten un poco intimidados por mujeres que están más conectadas con su deseo sexual y que pueden sentirlas a veces como más exigentes, ¿no? ¿Ya? Okay. Oye, qué interesante eso. Yo creo que igual es importante, en vista de lo que estabais diciendo anteriormente, de las posibles causas o los factores que pueden modificar o alterar el deseo sexual, es entender que si es que esta falta de deseo es algo constitutivo de la persona, o sea, algo primario, o si es que esta pérdida de deseo disminuyó posterior a algo en particular. Como que eso es lo primero para poder identificar desde esa base cómo comenzar a recuperar o reparar, ¿no? Claro, Fran. O sea, la falta de deseo puede ser primaria, ¿no? Como tú mencionabas, ¿no? Que siempre haber existido, o secundaria, ¿no? Cuando la disfunción del deseo ocurre después de algún tiempo de haber experimentado ya un deseo sexual saludable anteriormente. Y el abordaje entonces para cada caso es diferente. Claro. A veces las personas consultan preguntándose por qué tienen, por ejemplo, fantasías o deseos con otras personas, pero no con sus parejas, ¿no? O a veces el miembro de la pareja que tiene deseo sexual espontáneo deja de tomar la iniciativa y se reduce la vida sexual de esa pareja. Claro. ¿Ya? A ver, otra cosa que yo creo que es importante, ya, porque es interesante que existe una pareja de psicólogos, ¿no? Antonio y Alejandra Godoy, ¿ya? Y ellos escribieron un libro que se llama Te amo pero no te deseo, ¿ya? Cierto. Que es muy recomendable. Sí, ¿ya? Anótenlo, léanlo. Y donde, bueno, desarrollan también un poco todas las temáticas que vamos a hablar hoy día, pero más en profundidad, ¿ya? Entonces, también, bueno, les agradezco yo a ellos porque ellos me ayudaron mucho en mi formación. ¿Ya? Y me acordé porque, bueno, ellos hacen mucho esta explicación, o sea, la profundizan bastante, ¿no? Para poder entender todos estos fenómenos que tienen que ver con lo que sucede con el deseo. Entonces, bueno, recordarles un poquito también, ¿no? Que ellos también lo mencionan, que existe entonces el deseo sexual espontáneo y el receptivo. ¿Dos tipos de deseo sexual? Así es. Ya. Y la diferencia es que el deseo sexual espontáneo surge sin estímulo específico, ¿no? Es un impulso sexual que aparece de forma repentina. Ok, así como voy caminando por la calle y ocurre alguna situación. Más que nada intrínseco, ¿no? Ya, como hormonal, ¿no? Y claro, y se asocia con la pasión, con un deseo más fogoso, de las primeras etapas iniciales de la relación. Ah, perfecto, que ahí es cuando todo fluye. Claro, donde está todo preparado para que la relación se propicie, se mantenga, ¿no? O sea, es una etapa donde el cerebro está lleno de neurotransmisores excitatorios que promueven entonces que la relación se mantenga. Bueno, y además ahí también está esto de
conocerse por primera vez, ¿verdad? Y ahí también quiero citar a la psicóloga Blanca Lecaros, que habla que justamente en esa primera etapa, además de los factores hormonales, está este como pudor, esta sensación de vulnerabilidad que es compartida cuando una pareja recién se conoce, y entonces hace que todo sea muy apasionado, muy fogoso, como tú decías. Tiene mucho sentido también eso, es muy interesante. Sí. Yo creo que todos lo recordamos. De todas maneras. Y es importante recordarlo cada cierto tiempo porque para poder activar este otro deseo, que es el deseo sexual receptivo, ¿ya? Que se activa en respuesta a estímulos concretos, como por ejemplo el contacto físico, el coqueteo, la intimidad emocional, ¿no? Es necesario entonces promoverlo, ¿no? A propósito de recordar estas primeras conductas de las etapas del pololeo, ¿no? Claro. Y este deseo sexual receptivo entonces sería más típico en relaciones más largas entonces. Claro, se apela más a este deseo sexual en relaciones más largas, más maduras, ¿no? Donde la conexión emocional es importante para la excitación sexual, y es súper importante también porque este deseo sexual nos muestra que podemos partir el encuentro sexual desde un estado de neutralidad, ¿no? Es decir, sin deseo sexual, ¿ya? Y es importante, como decía, que las parejas puedan atreverse a experimentarlo, sin la expectativa de que esto termine en un encuentro coital, ¿ya? Pero atreverse a ver, veamos qué pasa, ¿no? Claro, sí. Oye, Bea, y bueno, el cómo opera el deseo también es muy diferente entre hombres y mujeres. Demasiado diferente. Y yo creo que acá uno puede hacer un ejemplo muy claro, que es como si tú estás enojada con tu pareja, muy probablemente no vas a querer tener sexo, pero si el hombre está enojado con su pareja, pensando en una relación heterosexual, capaz que igual quiera tener sexo con ella. Entonces, claro, tenemos una visión muy distinta de cómo se activan o cómo se gatillan nuestras respuestas y el deseo mismo. Y porque también cuando estamos en la vida en pareja, no todo es perfecto como cuando recién empezaste la relación. Existen los roces, las diferencias, también están las labores domésticas, la carga en el trabajo. Entonces son hartos factores que también pueden afectar en que, claro, el deseo en uno y otro esté un poco también interferido por esos otros factores. Claro, sí se ha escuchado, por ejemplo, que a veces hay hombres que, aunque les caiga mal una mujer, igual pueden desear estar con esa mujer, ¿no? Claro, a diferencia quizás de las mujeres. Sí, y hablando también de la psicóloga Blanca Lecaros, que vuelvo a citarla, ella habla de un concepto que me parece que es súper interesante, y es que cuando existe como un roce en una pareja, lo que ocurre es que los hombres dejan de tener intimidad afectiva, que es sacar estos momentos de ternura, ya no existen instancias de cariño, ya no está como, mira, te voy a esperar con comida rica, no, hay como un corte en eso. Y eso genera mucho dolor en la otra persona. Y finalmente la consecuencia es que desde ese dolor, por esa indiferencia, también se retira. Y finalmente entramos en el círculo vicioso en que ambos quizás se quieren o se aman mucho, como estaba citando tú el libro anteriormente, pero no hay deseo, porque existe esta distinta manera de responder o de manejar estas situaciones. Creo que eso es muy distintivo de hombres versus mujeres, en términos generales, tampoco vamos a poner etiquetas. Sí, porque las ¿cierto? mujeres a veces también cuando se enojan, ¿no? También retiran la afectividad del vínculo. Claro, es cierto, sí, de todas maneras. Sí. Ya, pero igual es más común que lo hagan los hombres o las mujeres. Ya no vamos a entrar en ese terreno. Yo creo que dejémoslo como algo neutro. Sí, ¿no? sí, de todas maneras. Bueno, entonces es importante destacar que el deseo sexual va variando, como dijimos, naturalmente a lo largo del tiempo, ¿ya? Y puede verse influido por muchos factores, ¿no? ¿Ya? Factores de índole individual o también de la relación de pareja. Ya. Entonces veamos como en esa diferencia, ¿cuáles serían los factores individuales? Como hablábamos entonces que en la vida transitamos por distintas etapas de este ciclo vital, ¿no? Un factor que puede influir, ¿no? Son los cambios hormonales, ¿ya? Tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Sí. En las mujeres, por ejemplo, el embarazo, el climaterio, ¿no? Que es la etapa vital que involucra la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia,
¿ya? Ahí se genera un cambio hormonal importante, ¿no? Sí. También en la lactancia, por ejemplo. Claro. Y ahí es importante recordar que la lactancia, disminuye el deseo sexual en términos hormonales porque hay una alta producción de prolactina. Y en la relación hormonal, cuando la prolactina está muy alta, la testosterona está muy baja. Y la testosterona es una de las principales hormonas que tienen que ver con la libido, con el deseo sexual. Entonces también tiene que ver mucho con eso, asociado también a la oxitocina que se produce en esa fase. Y a eso súmale durante la etapa de posparto lactancia el cansancio, el cambio corporal, la adaptación a este nuevo bebé que llega a tu casa y que cambia absolutamente todos los esquemas. Entonces sí o sí la lactancia es una etapa muy muy compleja en donde el deseo sexual cuesta que retorne. Ya, y en los hombres, ¿qué pasa con la parte hormonal? La andropausia, ¿no? Que es la menopausia que vive el hombre, ¿no? También donde disminuyen los niveles de testosterona, ¿no? Entonces, igual es importante considerar que en esta etapa ya hay que consultar a un urólogo, ojalá andrólogo, ¿no? Claro. Y hacerse exámenes de sangre y revisar qué está pasando con esto, ¿ya? Porque también existe, yo he escuchado mucho también, ¿no? Que hay personas que se implantan un chip de testosterona. Sí. ¿Ya? ¿Lo había escuchado? Sí, lo he escuchado, pero no para estos efectos, sino que más bien para cosas más de entrenamiento físico. ¿Ya? Sí, sin embargo en Chile estos chips no tienen aceptación del Instituto de Salud Pública, okay. Entonces no sabes qué te estás poniendo, ni en qué dosis, ni cuánto dura, ¿ya? Y esto puede a veces traer algunas dificultades, porque si tus niveles de testosterona están normales, ¿no? tú te inyectas o te pones, digamos, más testosterona, ¿no? Tu cuerpo va a dejar de producir la testosterona. Claro. ¿no? Entonces, porque el cuerpo en general es bien flojito, entonces si es que ya está recibiendo esta hormona, ¿para qué la va a producir? Po? Claro. ¿Ya? Y se produce un desequilibrio igual a la larga, como que un poco que te obliga a que sigas inyectando o recibiendo esta testosterona falsa desde fuera. Claro. Y ahí eso tiene consecuencias, me imagino, en la parte como de las gónadas, ¿o no? Sí, tiene consecuencias, puede producir también una atrofia de los testículos, ¿no? O sea, que los testículos se achican, ¿no? Claro. Y eso puede afectar la fertilidad y bueno, y traer un montón de otras complicaciones. Así que aquellas personas que hagan uso de la testosterona como una forma de aumentar el deseo sexual, ¿ya? O también, como decías tú, en el uso de entrenamientos, ya, por favor, consúltenlo bien con un andrólogo. Claro, que realmente sean candidatos a recibir ese tipo de manejo. Sí, y que la administración sea la adecuada, ¿no? Porque no es llegar y ponerse este chip, ¿no? Claro. Sino que también hay como, debe estar bien supervisado la entrada y la salida de esta testosterona en el cuerpo. Claro. Ya, pasemos a una siguiente como factor que serían trastornos de ánimo, porque claramente los trastornos de ánimo pueden influir también en el deseo sexual. De todas maneras, pues, Fran, o sea, sobre todo la depresión, ¿no? Ya que suele estar relacionada con una disminución del interés sexual. Claro. ¿Ya? O, por ejemplo, experiencias traumáticas, que a lo mejor previas, ¿no? Que pueden a veces influir también en la disminución del deseo sexual, ¿no? Claro. Si queda algún trauma, ¿no? Asociado a un abuso sexual, por ejemplo, claro. también. O cualquier otro trauma que genere obviamente un momento muy adverso en la vida de esa persona y que finalmente desencadene una depresión, o sea, como que va todo unido también a la larga. Sí. El estrés, la ansiedad y la fatiga. También estos factores ya pueden afectar significativamente el deseo sexual, ¿ya? Las preocupaciones diarias, el estrés laboral o personal, la ansiedad, la falta de descanso o agotamiento físico pueden disminuir el deseo sexual. Claro. También hay algunos fármacos, ¿no? Como algunos antidepresivos o anticonceptivos que tienen como efecto secundario ya la disminución del deseo sexual. Okay. Y por último también enfermedades crónicas, que también pueden afectarlo, ¿no? Como la diabetes, la artritis, el dolor persistente. Claro. Sí. Okay, que al final, claro, como que en esos casos estas condiciones de salud también, además de los cambios fisiológicos que producen, que pueden alterar la sensibilidad, que pueden generar dolor de manera persistente, obviamente también van a afectar en el ánimo de esa persona. Claro que sí, sí.
Problemas en la relación de pareja, ¿no? También la falta de comunicación, los conflictos en pareja, la desconexión, la insatisfacción emocional, la falta de intimidad emocional pueden influir negativamente en el deseo sexual. Okay. ¿Ya? El nacimiento de un hijo o más hijos, ¿no? También tiende a modificar la vida sexual de las parejas, claro. ¿no? Como hablábamos, como lo que tú decías, ¿no? Por el cansancio, la falta de tiempo para la pareja, a veces si la pareja no tiene redes de apoyo, ¿no? O hay dificultades o exigencias económicas, la falta de corresponsabilidad parental, ¿no? Uy. No sé si hayas escuchado ese concepto. Sí, temón. ¿Sí? Que se refiere a que cuando uno de los padres no participa de manera activa y equitativa en la crianza y en la educación de sus hijos, ¿no? Eso va o puede impactar en la relación de pareja, ¿no? Claro. Sí. Entonces, tú el otro día me comentabas de una encuesta que habías leído. Sí. ¿Sí? Bueno, hay una encuesta nacional que se realizó el año 2015, que es una encuesta nacional de uso del tiempo que se llama ENUT. Y lo que hace esta encuesta es definir o describir que los hogares heterosexuales de nuestro país tienen una distribución desigual en las tareas del cuidado. Que yo creo que eso lo sabemos un poco, es cosa como de hacer doble clic un poquito en conversaciones o grupos con parejas, con amigos, amigas, porque, bueno, esta encuesta en particular revela que las mujeres realizan más o menos el 75% del trabajo no remunerado. Esto incluye aspectos como crianza, hogar y el cuidado emocional de la familia. Y esto es súper interesante porque significa que destinan mucho más tiempo en las cosas relacionadas a la gestión del hogar que los hombres, incluso cuando ambos trabajan fuera de la casa. Entonces ahí ya le estáis sumando una carga que es adicional y al final esta diferencia hace que se genere una brecha enorme en la distribución de la carga mental y en toda la gestión doméstica asociada al género. Sí. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud de hecho dice que las mujeres que enfrentan una gran demanda de trabajo no remunerado, tienen hasta un 30% más de probabilidad de experimentar ansiedad o depresión. O sea, impacta directamente esta desigualdad en la salud mental. Entonces llamamos a todos, hombres, ¿no? Y mujeres también, por ¿no? supuesto, ¿Ya? sí. Que entonces incorporen este concepto de la corresponsabilidad, ¿ya? Sí, Que y que se converse también en pareja, porque se entiende que hay muchas tareas del hogar o cosas que tienen que ver con lo doméstico o con lo que tiene que ver con la crianza, con el cuidado, con todo lo que rodea al final una vida familiar, y que alguno quizás tiene más talento para una cosa que otra y la idea es como que sea lo más equitativo posible, pero siempre en base del respeto, de la honestidad. Y también que esto sea flexible, o sea, que no haya tanta rigidez en eso, porque, no sé, si tú te comprometes a hacer ABC y un día tuviste mucha pega y no pudiste hacerlo, tratar de pedir un traslape no muy seguido, pero de manera que se sienta también que es un apoyo y que finalmente no es nuevamente una exigencia. Sí. Así es, porque pareja significa parejo, ¿no? Por lo tanto, debemos sentir que estamos los dos haciendo de forma equitativa, ¿no? Todas las tareas que implica la vida familiar, por ejemplo. Claro, sí. Eso. Ya, sigamos avanzando entonces. Sí, ¿qué otros factores de pareja pueden influir en la disminución del deseo sexual? Bueno, tú lo habías hablado en otros capítulos antes y este concepto de luchas de poder. Ah, sí, claro. Sí, luchas de poder que se ponen a veces en el terreno sexual, ¿no? Sí, ya, pero no avancemos eso porque eso lo vamos a desarrollar en la segunda parte de este capítulo. Ah, sí, bueno, ok, cuando hablemos de las soluciones. Sí, ¿no? Vamos para allá. ¿O qué es lo que puede promover el deseo sexual? Ya, sí, no adelantes nada, sí. Pero vamos a Bueno. desarrollar un poco más profundo eso y cómo puede afectar el deseo sexual en las parejas. Ya, sigamos con los factores. Hablemos de los que son asociados a los culturales y sociales. Claro, lo que pasa es que hay ciertas normas culturales ya que pueden influenciar el deseo, ¿no? Como por ejemplo la vergüenza o las expectativas sociales, ya que pueden afectar, por ejemplo, la expresión de nuestro deseo sexual. Sí, ¿no? porque el deseo está asociado a algo que es prohibido, Claro. que es lo que conversábamos al inicio, esta cosa de que es tan fluido al inicio de conocerse como pareja, porque está como el verse por primera vez, el conocerse, el conocer lo que te gusta, los encuentros de repente, no sé, si no tenés una casa o un lugar fijo, de buscar un lugar, versus cuando te casas, que tienes tu casa, tu espacio, pero tienes la rutina, la casa, etcétera. Pero sí, el deseo se hace
más interesante quizás cuando está asociado a lo prohibido. Claro, así es, ¿no? Generalmente deseamos lo que no podemos tener. Sí, como ¿no? los niños. O lo que, claro, ¿no? Y dejamos de desear cuando ya lo tenemos. Exacto, ¿no? es como cuando el papá te dice, no te puedes teñir el pelo cuando eres adolescente y a toda costa vas a la farmacia y te compras algo para decolorarte el pelo, en el caso de nosotras. Pelo largo. Sí. Y también considerar que el deseo de la mujer es algo que ha sido un poco más negado en nuestra historia, pues, ¿no? ¿Ya? Sí. Que está más relacionado histórico. Histórico, sí. Está más relacionado con el cuerpo y no se promueve mucho también la seducción. Sí. Bueno, en eso también yo creo que vamos a profundizar en la segunda parte. Sí. Entonces es importante considerar un poco todos estos factores culturales, sociales. Ahora se habla, por ejemplo, de otras orientaciones, ¿no? La sexualidad, ¿no? Y existe también más visibilidad respecto a cómo estos factores pueden influirnos, ¿no? ¿Ya? Y fíjate, Fran, de que en los años, la década de los 70, ¿ya? Los medios de comunicación enviaron una avalancha de mensajes asegurando que el sexo era una actividad súper beneficiosa. Como comerciales en la tele. Claro. Sí. En el diario, recortes. Entonces, claro, esto implicó igual una presión social, ¿no? Sí, Y claro. aquellas personas que se mostraban menos interesadas por los aspectos sexuales, ¿ya? O que no consideraban la disminución de ganas como un problema, empezaron a consultar. Entonces, claro, este es un tema entonces de la disminución de la libido que se comienza a hablar ya en la década de los 70, ¿ya? Y entonces esto es para contarles un poquito también de que la sexualidad también es una construcción cultural y modela la vivencia sexual de las personas. Claro. Sí. Eso. Otra cosa que yo he observado también, ya que es muy importante de comentar, ya es algo que se llama las discronexias en la pareja. ¿Cómo? Discronexias. Discronexias, ok, ya, ¿qué es eso? Esto básicamente es cuando uno tiene más ganas que el otro, ¿no? Ajá. Y esto es como algo como constitutivo un poco de la relación, ya que puede ser un factor que influye de alguna u otra manera en la aparición de esta disfunción, ¿no? Ya porque entonces un integrante de la pareja tiene necesidades subjetivas diferentes respecto a su deseo sexual. Claro. Entonces se genera ahí una discrepancia, un desacuerdo, ¿no? Y esto genera ruido en las relaciones de pareja. Claro. O sea, en el fondo, un participante de la pareja tiene un deseo mucho más alto y va a presionar al que tiene un deseo sexual normal bajo. Claro, sí, exacto. El que tiene un deseo normal alto, sí, presiona exactamente al que tiene el deseo sexual más bajo. Entonces aquí yo creo que la pregunta que viene como inmediata es, ¿todos tenemos el mismo grado de deseo sexual? ¿O todos deberíamos tener? Esta es una cuestión así como una tabla, como algo que se pueda normar. Yo creo que no, con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Mira, yo creo que es muy delicado hablar de normalidad, ¿ya? Y anormalidad en la sexualidad, ¿ya? De hecho, también la intención de este podcast es de que podamos aliviarnos respecto a las expectativas que existen, ¿ya? En relación a qué es lo sano, lo insano, ¿no? ¿Ya? Pero sí te puedo contar de que los niveles de líbido en cada persona pueden ser distintos, ¿no? De acuerdo a la población, de acuerdo al sexo, respecto también a la edad, ¿no? ¿Ya? Y hay que pensar también que la normalidad y la anormalidad son definidas por la comunidad científica. Claro. Que son cosas como de la estructura un poco del concepto. Sí. Entonces, claro, igual hay una terapeuta sexual, Kaplan, ¿no? Que hizo una escala teórica del deseo sexual. Ya. Y esta escala teórica está construida por un continuum de 6 categorías. Ya. Y este continuum va desde el deseo hiperactivo, ¿ya? Que tiene que ver con adicciones sexuales, el donjuanismo, ¿no? ¿Ya? ¿Conoce el término donjuanismo? No, ¿qué es eso? O sea, me imagino que es, pero a ver. Es un término que se utiliza para nombrar a hombres que necesitan seducir todo el tiempo, pero que no se enamoran de nadie. Okay. Cuando logran ya conquistar a la persona, pierden la motivación y abandonan. Ya. ¿Ya?
O también la ninfomanía, ¿no? ¿Ya? Que es esta ya como obsesión de pensamientos o comportamientos sexuales que evidentemente ya trae problemas a la persona, ¿ya? Claro. Entonces, porque claro, ya esto se trata de, como digamos, de presentar deseos y fantasías sexuales espontáneas, intensas y frecuentes, ¿no? Con una conducta sexual compulsiva e inadecuada, ¿no? Claro. Incluso del control de los impulsos sexuales, ¿no? Entonces, este sería como una de las clasificaciones de este continuo. Claro, que sería como un extremo dentro de todas las posibilidades. Claro. Que también sería interesante, Fran, que pudiésemos en algún momento hacer un capítulo de esto, ¿no? Totalmente. ¿Ya? Porque hay muchas personas también que consultan por esto, ¿no? Y como haciéndose la pregunta, ¿no? ¿Seré adicto al sexo? Claro. ¿O no? Sí. ¿Ya? De hecho, ese podría ser el nombre del capítulo. Ah, bueno. Ajá. Bueno, otra clasificación, ¿ya? Es tener una libido normal alta, ¿no? ¿Ya? Que significa presentar deseos, fantasías sexuales de forma espontánea, con una conducta proactiva y con una alta frecuencia. Ya. ¿Ya? Otra categoría es normal bajo. Ya. ¿no? En este nivel, el deseo o las fantasías sexuales no son espontáneas, ¿no? La conducta sexual es más bien reactiva, ¿no? Okay. Y la frecuencia es media a baja, ¿no? Ya. ¿Ya? Espontáneamente, digamos. Claro. ¿no? Y también está el nivel hipoactivo medio, ¿ya? Donde se cumplen los criterios de la clasificación anterior, pero también se agrega la evitación sexual, ¿no? Y hay un funcionamiento sexual más bien pobre, ¿no? Generalmente asociado a veces a dolor. Ya. ¿no? Y por último tenemos ya la categoría de hipoactivo severo hasta de aversión sexual. Ya. ¿Ya? Entonces, es solo para mencionar, digamos, que esto existe, Claro. ¿ya? Y que es muy importante, ¿ya? Que la pareja pueda como conversar de esto, ¿ya? Exacto. Y llegar a acuerdos también, ¿no? Porque muchas veces esta disfunción sexual del deseo sexual hipoactivo, ¿ya? También se puede, como decía, gatillar por la presión de que uno de los dos integrantes de la pareja esté siempre persiguiendo o solicitando tener una sexualidad más activa, ¿no? Pero puede ser que la otra parte, ¿no? tenga, ¿no? por naturaleza un nivel normal bajo. Entonces, claramente, ¿no? esta diferencia es importante conversarla. Claro. Porque además que vivimos en una época en donde las personas se están preocupando mucho por la cantidad. Como esta cosa de cuántas veces a la semana, o por qué no lo hacemos tantas veces, o tantas veces como antes, como haciendo un poco la comparación quizás a otras etapas de la vida en pareja. Entonces esto de compararse, incluso con otras parejas, preguntar a los amigos, también no hace mucho favor, porque la realidad de cada una de ellas es súper distinta, por los contextos, cómo viven, cómo también se distribuye la tarea. Lo que tú me has explicado muchas veces, los aspectos relacionales, son súper importantes también en esto. Así que, nada, creo que debería ser al revés la cosa, ¿o no? Claro, o sea, bueno, yo creo que la comparación con otras parejas, ¿no? Y poner el foco más en la cantidad sí. que la calidad, ¿no? Es algo que obviamente no contribuye, ¿no? ¿Ya? Entonces muchas veces las personas consultan como si es adecuado o no es adecuado, si es normal o no es normal nuestro deseo sexual, ¿no? ¿Ya? Aquí yo me voy a lanzar a la piscina, Fran, ¿no? Y yo sé que a lo mejor muchas personas van quizá no les va a parecer mucho este dato, ¿ya? A ver. No les va a gustar, pero los últimos hallazgos apuntan a que hay un descenso en las tasas generales de frecuencia sexual, ¿no? Ya. A menos de la mitad registrada en los años 60. Ok. ¿Ya? ¿Y entonces podremos saber qué frecuencia sexual tenemos los chilenos? Es una muy buena pregunta, ¿no? Habría que revisarla, ya actualizarla, Claro. ¿ya? Pero los hallazgos, como te decía, ya hablan de un promedio actualmente que apunta a una vida sexual satisfactoria y normal, de más o menos, estamos hablando de un promedio de coito, ya, Claro. de 1 a 2,5 veces por semana. Ya.
¿ya? Y como hablábamos, esto está asociado a la incorporación de la mujer al trabajo, ¿no? Que el sexo a veces también puede haber significado una pérdida de interés en la sociedad por a veces la sobreexposición, ¿no? O que se ha perdido la intimidad, ¿no? O sea, a veces se ha instalado como algo más público, ¿no? Claro. Yo creo que allí este promedio, más allá de que puede representar o no la realidad, ¿verdad? De quien está escuchando en este momento el podcast, o también decir como esto de que puede ser asociado a alguna etapa en particular. Alguien puede decir, no, yo sí o sí más de 2,5 veces por semana, si no me muero. O yo en realidad con una vez estoy perfecto. O puede ser distinto también cómo se va desarrollando este promedio en la pareja. Pero creo que lo más importante es que en vez de estar preocupados de la cantidad de veces por semana o esta como comparación o esta expectativa de más veces versus la calidad, creo que se tiene que escuchar muy fuerte y claro con lo que nos has explicado y hemos conversado hoy día, es que lo más importante es cuidar la conexión emocional y la conexión erótica en la pareja. Así es, sí. Bueno, ya hemos hablado, no sé cuánto rato llevaremos, quizás 30 minutos o más, ¿no? Ya, la idea entonces es tener claro de que antes de consultar hay que preguntarse, ¿no? Lo que estoy viviendo con mi pareja es una queja, es una dificultad, es un conflicto o es una patología o tiene que ver con una etapa normal, ¿no? De nuestra vida donde nuestra a lo mejor sexualidad se ha visto impactada. Claro. ¿Ya? Eso. Y entonces los invitamos, ¿no? A esperar la segunda parte de este tema, sí. ¿Ya? Donde vamos a abordar principalmente, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Sí, las soluciones. Eso, ¿no? posibles ¿Ya? soluciones. O sea, también cómo activar el deseo sexual en tanto hombres o mujeres, ¿ya? Y también cuál es el tratamiento, ¿ya? Que desarrollamos para poder mejorar esta problemática. Bien, nos vemos entonces, nos escuchamos, no nos vemos todavía, podríamos grabarnos. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos viendo cómo responde el comportamiento que tiene este porque trabajo. Porque en 2025 se vienen cositas. Así es. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Bea. Chao, Fran.